Así es que hoy vamos a terminar el libro de los Colosenses y el título de hoy es Viviendo a Cristo. Viviendo a Cristo. Miren, no es viviendo en Cristo, sino viviendo a Cristo. Porque lo que vamos a ver hoy, los versículos que vamos a estudiar hoy, nos hablan acerca de las relaciones. Y cómo en cada relación que tenemos que vivir a Cristo. Tenemos que mostrar a Cristo en cada relación que hay en nuestra vida, en cada relación que tenemos. Pero antes de entrar de lleno a esto, déjenme recapitularles un poco lo que hemos estado viendo. Yo creo que recapitularnos es bueno para poder recordar y para poder volver a refrescar lo que hemos estado aprendiendo. Así es que comenzamos el principio, ¿no? En la introducción a los Colosenses y cómo el apóstol Pablo les habla a los Colosenses en el primer capítulo de que Cristo es suficiente, que no hay nada más que Cristo y Cristo es todo lo que necesitan. Vimos también cómo el Señor les dice que Cristo es suficiente, que no puede Cristo ser menor que nada, que Cristo está sobre todas las cosas. O sea que si algo nos queda claro de estudiar este libro de Colosenses, mire, y usted que hemos estado aquí y lo hemos estado estudiando en los grupos, podemos decir, si alguien te pregunta, ¿de qué se trata el libro de Colosenses? El libro de Colosenses se trata de Cristo y que Cristo es superior a todo, es suficiente sobre todas las cosas. Ese es el tema central del libro de los Colosenses, de la epístola de los Colosenses. Y podemos darnos cuenta que esta verdad es importante en todas las edades, en todos los tiempos. No nada más fue importante para los colosenses, es importante para nosotros. Y vemos cómo el apóstol Pablo les siguió hablando y vimos que Cristo está en nosotros. Otra de los domingos que compartimos y hablamos de que Cristo habita en nosotros, no nada más está allá en el cielo, es un Dios todopoderoso y es suficiente, sino que habita en nosotros. Cristo habita en nosotros. Y luego hablamos de que Cristo nos hizo libres, somos libres en Cristo. Y esa libertad que Cristo nos ha dado es una libertad que nadie nos la debe de quitar. Y nosotros no debemos de caer en las ataduras ni del legalismo religioso, ni tampoco de la vida libertina, del pecado. Tenemos que vivir en esa libertad que Cristo nos ha dado, esa libertad que nos identifica con Cristo. Y luego la semana antepasada, hablamos de que Él nos hizo nuevos en Cristo. ¿Se acuerdan? Hablamos de que nos quitamos un vestido viejo y nos ponemos un vestido nuevo, una ropa nueva. Somos nuevos en Cristo, ya no somos iguales, ya no somos los mismos. Ya no tenemos que andar con la ropa vieja. Ahora andamos con ropas nuevas en Cristo. Y hoy vamos a terminar viviendo a Cristo en nosotros. Viviendo a Cristo en nuestras relaciones, en nuestras vidas. Miren, si viviéramos en una isla deshabitada, solos, no importaría mucho cómo nos comportamos, ¿no? Porque nuestros comportamientos tienen mucho que ver con nuestras relaciones. Por ejemplo, si yo me enojo ahorita en un lugar, estoy solo, bueno, pues yo me enojo, ¿no? Y a lo mejor puedo estar frustrado, pero en realidad no voy a afectar mucho a nadie, porque si estoy solo no va a afectar a nadie. Pero como no vivimos aislados, como vivimos en relaciones, vivimos en una familia, vivimos en una iglesia, vivimos en un trabajo, vivimos con personas a nuestro alrededor, ¿cómo nos comportamos? Es importante y Dios quiere que revelemos y vivamos a Cristo en la forma en la que nos comportamos y en las relaciones que tenemos, en las relaciones que vivimos día tras día. Y hoy vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos empieza a hablar de las relaciones más importantes de nuestra vida y sumariza en estos versículos 3 de las relaciones más importantes: el matrimonio, la relación de los padres y los hijos y la relación de los empleados y los patrones o jefes, en ese entonces de los amos y los esclavos. Y ahorita ya no hay esclavos, ¿no? Aunque algunos de nosotros pensamos y decimos, yo siento que soy esclavo de mi trabajo, pero ya no, en realidad no eres esclavo. Pero la realidad es que estas 3 relaciones abarcan toda nuestra vida. El que no está casado, bueno, es hijo o es padre. Y si no es padre, fue hijo. Tiene que haber sido hijo, ¿no? Tiene relaciones con otras personas. Y si dice, bueno, pues ni siquiera mi papá conocí, bueno, pero trabajas para alguien o eres el empleador de alguien. O sea que estas relaciones nos afectan
a todos nosotros. Vamos a entrar al versículo 18 y nos vamos a ir a toda velocidad, así es que yo quiero que me sigan porque quiero terminar hoy y es mucho lo que tenemos que ver, pero síganme ahí y vamos a irnos a todo. En el versículo 18 del capítulo 3, el apóstol Pablo nos empieza a hablar del matrimonio, que es la segunda, podríamos decir, es la segunda relación más importante en la vida. Después de la relación con Dios, nuestra relación de pareja, si estamos casados, es la segunda relación más importante que hay. ¿Y por qué les digo esto? Cuando Adán y Eva, Dios los creó, cuando creó a Adán, después de esa relación que Dios tenía con Adán, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y le dio una mujer. No le dio hijos, le dio una mujer, para que la segunda relación más importante fuera la relación de matrimonio, la relación de pareja. Y después vinieron los hijos como resultado de ese matrimonio. Pero es una relación muy importante y el apóstol Pablo nos empieza a hablar aquí. Y estos pasajes son pasajes difíciles de asimilar, ¿no? Así es que aquí nos va a dar a todos, a los hombres, a las mujeres, a los padres y a los hijos. Empezando con las mujeres. Vamos a empezar con las mujeres en el versículo 18. Casadas, estén sujetas a sus maridos, como conviene en el Señor. Versículo 18, casadas estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. La mayoría de las mujeres quisieran agarrar un marcador y borrar ese versículo, ¿no? Y decir así como que esto no, pero no nada más aparece aquí, aparecen varias otras de las epístolas del apóstol Pablo. Ahora, ¿saben por qué hay esa percepción de las mujeres, incluso de los hombres, errónea de la palabra sujetarse? Es porque hemos usado esa palabra mal, es porque hemos tergiversado esa palabra. La palabra sujetarse es una palabra muy odiada porque ha sido distorsionada. Por eso es que como que dices, yo no me sujeto a nadie, ¿no? Decimos, yo no. Y más en este tiempo, porque como les digo, en los tiempos anteriores en los que había los siervos y había los esclavos, había sujeción porque no había otra opción, pero en estos tiempos yo hago lo que me da la gana y no me sujeto a nadie, ni hombres ni mujeres, ¿no? Y ahorita con el feminismo que quiere venir y enseñar una idea equivocada, porque el feminismo en realidad no es algo que tenga que exponerse. Dios ya le dio a la mujer su valor, nomás que este movimiento de feminismo es un movimiento en el que quiere simplemente salirse de lo que Dios ha establecido para decir yo hago mi voluntad, igual que los hombres lo han hecho por todo el tiempo, ¿no? Igual que el machismo, es decir, yo hago lo que yo quiero y no me sujeto a nadie, incluyendo a Dios. No me sujeto a nadie, pero la realidad es que lo que el apóstol Pablo les está diciendo a las mujeres aquí es algo que le conviene a la mujer. Es algo que le conviene a la mujer, porque miren lo que dice ahí, como conviene en el Señor. O sea que es algo que le conviene a la mujer. Ahora, esta sujeción de la mujer no es una sujeción que cancela la igualdad de la mujer. No es que la hace menos, no es que la pone por debajo. Es simplemente que Dios ha establecido orden. Y en ese orden todos, escuchen, todos obedecemos a alguien, incluyendo los hombres. Todos estamos bajo una autoridad. Todos tenemos que aprender la sujeción. En realidad vemos este versículo que el apóstol Pablo les habla a las mujeres, pero también es porque a veces no entendemos el contexto, ¿no? Y yo no sé qué era lo que sabía el apóstol Pablo de que estaba sucediendo en la ciudad de Colosas, en la iglesia de Colosas, pero muy probablemente había mujeres que andaban armando borlote, ¿no? Entonces dice, mujeres, sujétense a sus maridos. Pero no es así como que está diciendo, tienen que estar subyugadas, tienen que obedecer en todas las cosas sin importar cuál es la consecuencia. Como les digo, todos tenemos que someternos a alguien y hasta Cristo mismo se sometió. Entonces no nos debe de asustar la palabra, y mujeres no les debe de asustar la palabra sujetarte, ¿no? Obedecer, porque todos tenemos que obedecer. Los hombres tenemos que obedecer. Cristo tuvo que aprender obediencia. Cristo, imagínense. O sea, imagínense que Cristo se hubiera ofendido como a veces las mujeres se ofenden con este versículo, ¿no? Y hubiera dicho, ¿de qué hablas, Dios?
¿Cómo que yo tengo que sujetarme, que le hubiera dicho al Padre? Pero no, Cristo, siendo Dios mismo, aprendió obediencia y caminó en obediencia. O sea que no tenemos que tener miedo de esta palabra. En realidad lo que Dios les está diciendo a las mujeres, ustedes tienen un lugar en el que su esposo las va a cubrir y ustedes tienen que aprender a caminar con su esposo. Van a ser una ayuda idónea. Y no puedo expanderme, no todo lo que quisiera hablar acerca de esto, porque ahorita nada más vamos a ver como de vuelo de pájaro todo esto que el apóstol Pablo nos está hablando. Pero yo sé que ustedes mujeres entienden que no se trata de una sujeción forzada, sino se trata de entender el lugar de una mujer en el reino de Dios, el lugar de una mujer en su casa y el lugar de una mujer en el corazón de Dios. Y ya habíamos visto lo que el apóstol Pablo dice anteriormente. En Cristo no hay ni mujer, ni hombre, ni circunciso, ni incircunciso, ¿no? Entonces no es como que la mujer dice, ay no, pues me tocó un peor lugar. Al contrario, cada mujer tiene un lugar que Dios le ha dado y es un lugar en su corazón. La sumisión ahora no puede ser demandada, ¿no? No puede ser demandada, es algo que ofrecemos y que le decimos a Dios, aquí está lo que yo soy y aquí está mi voluntad. Y como les digo, todos tenemos que sujetarnos. Todos tenemos que sujetarnos a Dios. Todos tenemos que sujetarnos delante de Dios. Ahora, el problema es que muchas veces, obviamente, como en todas las relaciones se necesitan dos partes, la mujer no quiere sujetarse porque el hombre anda caminando en caminos que no agradan a Dios y obviamente va a ser difícil hacerlo. Pero esta sujeción de la que el apóstol Pablo les habla a las mujeres no es una sujeción total, no es una sujeción que tiene que ir en contra de los valores que Dios demanda de una mujer. De hecho, una mujer, hay varios ejemplos en donde la mujer no debería de sujetarse. Pero antes que nada, déjenme les digo que como mujer tiene que sujetarse a su esposo, porque la Biblia dice que eso conviene al Señor, y eso no tiene que ver con que si el esposo es más inteligente o no. Porque yo sé que hay mujeres más inteligentes que los hombres. Hay mujeres que administran mejor que los hombres. Hay mujeres que trabajan más que los hombres. Pero la sujeción de una mujer a su esposo no es condicional a que si el hombre la merece. Es una sujeción que tiene que ver con que la mujer dice, yo voy a obedecer al Señor y voy a caminar con mi esposo. Y ahorita vamos a ver las cosas en las que no debería de caminar con su esposo, porque hay cosas obviamente en las que no debería de hacerlo. Pero si son cosas que no son cruciales, la mujer tiene que caminar con su esposo. Y esto agrada al Señor. Porque Dios ha establecido un orden. Dios ha establecido un orden en el que cada uno de nosotros tenemos un lugar. Y el Señor le dice a la mujer, sujétense como conviene al Señor. Hay varias cosas en las que una mujer no debería de sujetarse. Cuando su esposo le pide pecar, ella no debería de sujetarse. Cuando su esposo está incapacitado, ¿no?, por alguna sustancia, porque es un drogadicto, porque es un borracho, porque agarra drogas, una mujer no puede y no debe de sujetarse a un hombre así. Cuando el esposo es violento y amenazador, no debe de sujetarse tampoco, ¿no? Si el esposo le da sus buenos, no tiene que vivir así ninguna mujer, porque Dios no nos ha llamado a vivir en esclavitud. Cuando hay infidelidad en el matrimonio, tampoco tiene una mujer que sujetarse a su esposo. Y esos son solamente algunos ejemplos. Pero el meollo aquí del asunto es que el apóstol Pablo les dice, conviene que en un hogar cristiano la mujer entienda su lugar y camine con su esposo y honre a su esposo como la iglesia debe honrar a Cristo, ¿no? Y a veces nosotros como cristianos, ¿a poco no le queremos decir a Cristo lo que tiene que hacer en su iglesia? Sí. Y así también las mujeres le quieren decir al esposo, ¿no? Pero la realidad es que la iglesia camina para donde el Espíritu la guía, donde el esposo la guía, la cabeza la guía, y así la mujer tiene que caminar con su esposo. Y esto, mujeres, no es ser degradada. Esto es tener el lugar correcto en el que tú caminas con aquel hombre que has escogido. Ahora, y esto es lo más importante, por eso es que cada uno de nosotros que ya estamos casados, bueno, ya tomamos nuestra decisión, ¿no? Pero cuando hay jóvenes, por eso es que tenemos que decirles, abre bien los ojos, especialmente a las mujercitas jóvenes. ¿Por qué? Porque te vas a tener que sujetar a ese hombre. Si las mujeres entendieran eso, a lo mejor abrían mejor los ojos, ¿no?
¿no? Antes de casarse. Y dirían, voy a fijarme bien si este hombre va a ser un hombre sabio, porque la Biblia dice que necesito sujetarme a él y obedecerlo y caminar con él. Entonces las mujeres no se fijarían nada más en si el hombre es fuerte y trae un carrazo. Se fijaría si es sabio, se fijaría si ama al Señor, se fijaría si camina con Dios, se fijaría si es un hombre que la va a tratar bien. Ahora, en todas las relaciones hay dos partes, como les digo. Y tanto como la mujer tiene que sujetarse, el hombre tiene que hacer su parte y el hombre tiene que amar a las mujeres. Versículo 19, maridos, amar a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellas. Y esta es la instrucción de Pablo para los hombres, No, qué tremendo, qué bueno, porque el apóstol Pablo no es así como que nada más le da a las mujeres y les dice, no, les dice a los hombres, maridos, amen a sus mujeres. De hecho, la instrucción a los hombres es más fuerte que la instrucción a las mujeres. Sujetarse, tú te puedes sujetar todavía sin amar, pero a los hombres les dice, ustedes no nada más tienen que protegerlas, cuidarlas, amarlas, proveerles, no, ustedes tienen que amarlas, y en eso de amarlas incluye todo lo demás. Ahora, si una mujer encuentra a un hombre que la ama, no le va a ser difícil sujetarse. Por eso es que estas relaciones Dios las ha creado para que si caminamos en lo que Él estableció, funcionen. Pero no funcionan porque no obedecemos lo que la palabra del Señor nos dice y porque no nos fijamos, ¿no? Y algunos de nosotros entramos en relaciones antes de conocer a Cristo, ¿no? Y bueno, pues ya nos toca simplemente caminar con el Señor, buscar al Señor y echarle ganas, ¿no? Pero como cristianos tenemos que darnos cuenta que el Señor ha creado estas relaciones para que funcionen. Y a los maridos les dice, amen a sus mujeres. Fíjense que no les dice, háganle el amor a las mujeres. Dice, amen a las mujeres. Amen a sus mujeres. Totalmente diferente. Y los hombres a veces piensan que dice, no, nada más eso. Háganle el amor a las mujeres, no, o sea, tengan relaciones con sus mujeres. No es eso. Eso es parte, pero es amen a sus mujeres. Y la palabra amor que usa el apóstol Pablo ahí es la palabra ágape. No es la palabra fileo de relación física. Es la palabra ágape, que es la palabra del amor de Dios. Se les dice, amen a sus mujeres como yo los amo a ustedes. Un amor que no depende de las circunstancias. Un amor que es constante. Un amor que no demanda nada. Ni siquiera demanda la sujeción. Porque como les digo, no es la sujeción que la mujer tiene que dar al hombre, una sujeción que tiene que forzarse. Tiene que producirse por el amor que el hombre le puede dar, le está dando. El amor que Dios quiere que los hombres mostremos a nuestras mujeres es el mismo amor con el que Cristo nos ama, como iglesia. Es un amor que ama aun cuando es rechazado. Es un amor que ama porque lo quiere hacer. Y no demanda o espera nada a cambio. O sea que la instrucción a los hombres es más fuerte, ¿no? En el matrimonio. De hecho, le pone más peso a los hombres. Y les dice, ustedes tienen que producir ese círculo de movimiento de amor en su casa. Ustedes tienen que ser los primeros en amar para que su esposa los ame, se sujete a ustedes y para que también sus hijos entren en ese círculo. Tiene que ser de los hombres. Por eso es tan importante que oremos por los hombres y que reflejemos a los hombres una hombría verdadera en la que amamos a nuestra esposa, amamos a nuestros hijos, damos nuestra vida por ellos y caminamos sirviendo al Señor, honrando este mandamiento que transforma las vidas, que transforma las familias cristianas, en el que un hombre es el que va enfrente amando. Ahora, el amor que nosotros reflejamos no siempre es el amor romántico que las mujeres esperan ver. Ahí tienen que entender las mujeres también, ¿no? Porque las mujeres a veces quieren que les mostremos nada más el amor romántico, pero el amor se muestra en muchas más cosas, trabajando. Y es la forma en la que la mayoría de nosotros lo mostramos, proveyendo, ¿no? Esforzándonos por nuestros hijos, esforzándonos por nuestra casa. Pero la mayor forma en la que lo podemos mostrar es guiando a nuestra familia en el camino del Señor. Es la mejor forma en la que lo podemos hacer. Pero la mujer también tiene su parte, ¿no? La mujer tiene su parte en sujetarse, en caminar con ese hombre. Como les digo, si ese hombre sigue al Señor, mejor. Si no sigue al Señor, tiene que buscar al Señor
para saber cuándo tiene que sujetarse y cuándo debe de sujetarse al Señor, que al fin el Señor es su cabeza por encima de esa cabeza, ¿no? Pero si son cosas que no son cruciales, la mujer tiene que caminar con su esposo y obedecer y servir al Señor juntos. Pero no se queda nada más ahí. Esta es la primera relación importante. Luego sigue la relación de los padres y los hijos. Y el versículo 20 les dice: hijos, obedezcan a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Fíjense que les dice: hijos, obedezcan en todo, no nada más cuando tienen ganas. Y lo más tremendo, ahorita hay algunos jovencitos nada más aquí y vamos a pensar todos los demás así como que esto no es para mí. Lo más tremendo es que este mandamiento no es: hijos, obedezcan a sus padres hasta que ustedes se casen y se vayan a otra casa. No es: hijos, obedezcan a sus padres mientras ellos estén jóvenes. No, es: hijos, obedezcan a sus padres. ¿Cuántos de ustedes todavía tienen a sus papás? Aunque estén viejitos, ya bien viejitos. Este mandamiento es para nosotros. Y yo no lo había entendido hasta que ahora empecé a leer y dije: este mandamiento es para todos los hijos, no es para los hijos que están en la casa, que todavía no se casan. No, es para todos los hijos, porque esto es agradable delante de Dios. ¿Cuántos de ustedes que tienen a sus papás grandes todavía los obedecen? Si su papá les manda algo. O ya dices: yo ya no vivo contigo, yo ya no soy parte de tu casa, o ay, mi papá, ya está todo, o mi mamá. Este mandamiento no tiene esa cláusula. Es un mandamiento de honrar. Es el mismo mandamiento original en el que dice: honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus días. Tenemos que aprender esto. Tenemos que aprender. Y claro, volvemos a lo mismo, ¿no? Si tu padre no conoce al Señor y te quiere ordenar: oye, deja de ir a la iglesia, obviamente no le vas a hacer caso. Pero estamos hablando en esas cosas en las que debemos, y sabemos que debemos porque podemos obedecer a nuestros padres. Y en esto honramos a Dios. Pero hay muchos de nosotros que decimos: mi papá ya está todo anticuado, está todo loco a veces, ¿no? Incluso usamos palabras que ofenden a nuestros padres. Y este mandamiento nos dice: obedezcan a vuestros padres en todo, porque esto le agrada al Señor. ¿Y saben por qué le agrada al Señor? Porque Dios es Padre. Y Él quiere ver que nosotros aprendemos a obedecer a nuestros padres, porque eso refleja su paternidad. Ahora también es porque la obediencia preserva el orden. Y porque la obediencia nos enseña la importancia de la autoridad. Por eso es que los hijos tenemos que obedecer. Por eso es que a nuestros hijos necesitamos enseñarlos a obedecer desde que están chiquitos. Porque eso les va a enseñar la importancia de la autoridad. Porque después, cuando venga alguien más, como les digo, todos estamos bajo autoridad. Todos, no hay nadie en esta tierra y en este universo que no esté bajo autoridad excepto Dios. De ahí todos. Entonces todos tenemos en un momento que obedecer. Pero si como niños no aprendemos a obedecer, por eso es que se le ponen al brinco a los niños a la policía, y a los maestros, y a los adultos, y a quien sea, y a los papás, y a la esposa, y al esposo. Y se hace una revoltura porque no vamos y vemos que dice: esto es agradable al Señor. Obedecer. Obedecer a nuestros padres, porque esto trae orden. Si no obedecemos, hay desorden. Tan sencillo así. Y luego les dice una instrucción a los padres, no nada más a los hijos. Versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Exasperéis quiere decir: no los hagan enojar en vano. Papás, ¿quién de ustedes ha hecho esto con sus hijos? Yo lo he hecho. Y cuando lo he hecho, me doy cuenta que estoy mal. Y digo: tengo que no hacer esto. Y hacerlos enojar en vano a veces, nada más porque sentimos que tenemos la autoridad. Decimos: tienes que obedecerme a fuerzas, ¿no? No exasperéis a vuestros hijos, o sea, no los hagas irritar injustamente y sin motivo. ¿Y cómo los podemos muchas veces a hacer enojar a nuestros hijos sin motivo? Hay tres cosas. Una es ignorarlos. Cuando ignoramos a nuestros hijos y no les damos el tiempo adecuado como padres, como madres, para enseñarlos, para guiarlos. No me refiero a un tiempo en el que estás ahí con él, me refiero al tiempo en el que activamente dices: quiero enseñarte los caminos de Dios, quiero guiarte activamente por donde debes de ir. Cuando hacemos eso,
Estamos produciendo enojo en sus corazones. Cuando los consentimos también, ¿no? Como padres, que consentimos a los hijos y le damos todo pensando que eso los va a hacer feliz. Y te das cuenta que no. Te das cuenta que produces un monstruito, ¿no? ¿Quién ha visto la película de los Gremlins? No, a lo mejor no la han visto, ¿no? La otra vez se les enseñé a mis hijos porque es una película que yo vi cuando estaba jovencito, pero son unos monitos muy bonitos, como de peluche, que son así como bien, muy bonitos, no es un extraterrestre el monito, pero resulta que si le echan agua, si come después de las 12 se convierte en un monstruo horrible, bien feo. Y es de chistosa la película, ¿no? Pero siempre me ha venido eso a la mente con los niños. Están muy bonitos, pero si no los enseñas a disciplina, si no les enseñas obediencia, se convierte en un gremlin, se convierte en un monstruito que no obedece a nadie, que destroza todo, que desbarata todo y que cree que todo el mundo gira alrededor de él, ¿no? Hasta que la policía le para su carro. Y así es la realidad. Así es la realidad de la vida. ¿Por qué? Porque todos estamos bajo el orden y la autoridad. Entonces, exasperamos a nuestros hijos cuando los ignoramos, pero también cuando los consentimos, pero también cuando los insultamos. Cuando los insultamos sin motivo, cuando les hablamos palabras que no debemos de hablar. No, eres un tonto, eres un ignorante, eres un burro, eres un orejón. ¿Cuántos de ustedes le dicen así a sus hijos? A veces lo hacemos, ¿no? Y tenemos que detener nuestra boca y guardar nuestra lengua, porque el Señor tanto les dice a los hijos, obedezcan a sus padres, pero ahora nos dice a los padres, ustedes tienen una responsabilidad también, para que sea más fácil a sus hijos obedecerlos. ¿A quién obedecemos más fácil? ¿A una autoridad que es justa o a una autoridad que es injusta? Por eso es que tenemos problemas nosotros en obedecer y honrar a nuestros padres, porque nuestros padres nos exasperaban, nos hacían enojar, nos hablaban mal, ¿sí o no? Y ahora por eso no los queremos obedecer, ahora por eso decimos, pero si nosotros cambiamos esa dinámica que el mundo lleva y ahora nosotros honramos a nuestros hijos, los amamos, les enseñamos, les va a ser fácil honrarnos y obedecernos y caminar en los caminos del Señor. Y no se queda nada más ahí, seguimos, porque esta otra relación muy importante es la relación de siervos y amos. Versículo 22, siervos, obedezcan en todo a vuestros amos terrenales. Eso está difícil. Siervos, obedezcan en todo a vuestros amos terrenales. O sea, en tu trabajo obedece a tu jefe, en todo. Está difícil ese mandamiento, ¿sí o no? No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagas, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirves. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y esto nos habla de una vida de integridad. Ya no, ninguno de nosotros somos esclavos, aunque te sientas así, ya no eres esclavo, porque todavía puedes decidir y agarrar otro trabajo, buscar otro trabajo, ¿no? Esas personas que se mantienen enojadas en su trabajo, con una mala actitud y quejándose, diciendo, y es que ahí, ¿por qué estás ahí? ¿No? La pregunta es, ¿por qué estás ahí? Ya no eres esclavo, busca otro trabajo. Uno que te haga feliz, donde puedas servir a Dios, donde puedas servir, porque el mandamiento es que sirvamos como si estuviéramos sirviendo a Cristo. Porque todos somos siervos también, todos somos siervos de algo. Aún las personas ricas, aún aquellos que son dueños de las empresas, son siervos de sus propias necesidades y sus propios compromisos. Y de otras empresas, ¿no? La pregunta es aquí, ¿cómo cambiaría nuestra situación en el trabajo si tuviéramos esta actitud? Pónganse a pensar. A lo mejor hubieras avanzado ya en tu trabajo, ¿no? A lo mejor hubiera cambiado el ambiente si cambiáramos nuestra actitud, de cómo servimos, de cómo trabajamos, de cómo hacemos las cosas en nuestro trabajo. Y esto nos habla de una integridad de nuestra vida laboral, en nuestra vida, en nuestro trabajo. ¿Qué es lo que hacemos cuando nadie nos está viendo? ¿Qué es lo que hacemos cuando el patrón no está? ¿Servimos a Cristo? Decimos, nah. O decimos como dice la gente allá afuera, ¿no? Ellos se hacen como que me pagan y yo me hago como que trabajo.
Ese dicho no es cristiano, no lo usen. Lo que el Señor quiere de nosotros es que nosotros sirvamos a nuestros trabajos como al Señor. Y lo tremendo es que nos dice que vamos a tener recompensa del Señor. Lo tremendo es que nos dice, yo los voy a recompensar, aunque tu patrón sea injusto, yo te voy a recompensar. Yo te voy a dar la recompensa que requieres. Pero nada más les habla a los trabajadores, también les habla a los amos, ¿no? En este caso a la gente influenciante, a los que tienen a los trabajos, a la gente de dinero. Capítulo 4, vamos al capítulo 4 y el versículo 1 dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. ¿Cuántos de ustedes quisieran un patrón justo y recto? ¿No? Y ese es el mandamiento para los patrones. Pero aún si no es justo y recto, nosotros tenemos que servir como si sirviéramos a Cristo, sabiendo que también ustedes tienen un amo en los cielos. O sea que esto nos enseña que no importa cualquiera que sea nuestra situación, si soy un siervo o si tengo gente debajo de mí, si soy una persona que contrata o soy una persona que trabajo, no importa. Lo hago para el Señor, soy justo, soy recto, vivo delante de Dios, vivo a Cristo en todo lo que hago. No importa si soy la esposa o soy el esposo, no importa si soy el hijo o soy el padre, no importa si soy el amo o soy el siervo, el trabajador o el patrón. Vivo a Cristo en todo lo que yo hago. ¿Cómo cambiaría todo a nuestro alrededor si viviéramos esta ley? Cada día de nuestra vida dijéramos: yo voy a vivir a Cristo en mi trabajo, yo voy a vivir a Cristo en mi matrimonio, yo voy a vivir a Cristo con mis padres, yo voy a vivir a Cristo con mis hijos. En todo lo que hago, en cada relación voy a vivir a Cristo. ¿Cambiaría o no cambiarían las cosas? Sí cambiarían. Y tú y yo tenemos que caminar en eso. Y el apóstol Pablo nos habla de estas tres relaciones tan importantes en nuestro matrimonio, con nuestros hijos y en nuestros trabajos, en las que tenemos que vivir a Cristo, porque ya no somos del mundo, ahora somos de Cristo. Y hay para cada uno, y pudiéramos ahondar mucho y hablar mucho más de todas estas relaciones, porque hay tanto que aprender como mujer, hay tanto que aprender como hombre, hay tanto que aprender como hijos y como padres, hay tanto que aprender como personas influyentes o como aquellos que servimos. Pero lo importante y lo más trascendental es que vivamos a Cristo en todo lo que hacemos, en cada relación que tenemos. Cuando tratamos a nuestros hijos, que vivamos a Cristo. ¿Así trataría Cristo? ¿Así trataría el Padre a Cristo como yo trato a mis hijos? ¿Así trataría Cristo al Padre como yo le hablo a mi papá o a mi mamá? ¿Así trataría Cristo a su iglesia como yo trato a mi esposa? Mujeres, ¿así trataría la iglesia a Cristo como yo trato a mi esposo? Esta ley, este principio tiene el potencial de cambiarnos, y no nada más de cambiarnos a nosotros, sino de hacernos exponencialmente influenciantes en todo lo que hacemos. Porque luego la gente va a decir, ¿no? En tu trabajo van a decir: yo lo puedo dejar aquí solito y va a seguir trabajando. No es de los que en cuanto volteo para otro lado no se sienta o se pone a ver el teléfono, ¿no? Y empieza a buscar la forma de ya no trabajar. Y como patrones, tú no abusarías de los demás, sino que serías justo y recto y pagarías lo que debes y les darías las horas que necesitan y les darías los beneficios que necesitan. Esta ley tiene el poder de transformarnos y como iglesia de hacernos influenciantes en un mundo que está patas para arriba, porque no conoce los principios de la honra, de la obediencia, no conoce los principios de la sujeción ni del amor. Cada quien hace lo que le da la gana, ¿no? Cada quien hace como quiere. Pero la realidad es que si no seguimos los principios de aquel que nos creó, no vamos a tener los resultados que Él quiere para nuestra vida. Y luego continuamos y vamos a terminar. Simplemente vamos a leer en el versículo 2 al versículo 6 del capítulo 4. El apóstol Pablo termina dándonos una instrucción última acerca de la oración. Porque todo lo que nos ha hablado durante toda la epístola, tenemos que absorberla a través de ser persistentes en la comunión con Dios. Les dice el versículo 2: perseveren en la oración, velando en ella con acciones de gracias.
Por eso es que nosotros hemos empezado este tiempo, ¿no?, de venir y orar antes de empezar la reunión. Por eso es que somos persistentes y a lo mejor estamos buscando diferentes formas de hacerlo, porque no podemos ser la iglesia de Cristo sin orar. Así de sencillo. No podemos. No podemos ser la iglesia de Cristo si no buscamos a Dios y perseveramos en la oración juntos delante del Señor. El apóstol Pablo dice: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Le dice el apóstol Pablo: oren por mí, para poder hablar de Cristo, para poder manifestar el propósito de Dios en mi vida, aún en medio de la cárcel. Y del versículo 7 hasta el versículo 18 es la conclusión del libro de los Colosenses y son los saludos de Pablo. Y nomás los vamos a leer, pero simplemente a leerlos nos damos cuenta que el apóstol Pablo era una persona de relaciones íntimas y personales, no nada más de palabra. Era alguien que conocía a las personas por nombre. Les decía, a unos cuantos les decía al hermano, pero a la mayoría les hablaba por nombre. Los conocía, los amaba. Sabía quiénes eran, se preocupaba por ellos, oraba por ellos. Era una persona que tenía relaciones fuertes. Y como iglesia nosotros tenemos que llegar a eso. En los grupos, qué bueno, ¿no?, que a través de los grupos tenemos ese tiempo para poder vernos, comer, platicar, orar unos por otros, reírnos, ¿no? Porque la iglesia es mucho más que esto. De hecho, esto debería de ser el 1% de lo que es la iglesia. Lo demás tiene que ser allá afuera, en nuestras relaciones con la gente, compartiendo, discipulando, hablando, amando, orando por otros, mostrando a Cristo en todo lo que hacemos. Y el apóstol Pablo termina hablándoles y dándoles saludos a varias personas. Vamos a leer los versículos para terminar el capítulo. Versículo 7, todo lo que a mí se refiere se los hará saber Tíquico. Ahí tienen unos nombres bien buenos para los... hay recomendaciones aquí para Isaac. Se va a llamar Isaac, el bebé de Luis y Karina. Pero, ¿cuántos más necesitan? ¿2? Isaac Tíquico, amado hermano y fiel ministro, consiervo en el Señor, el cual he enviado a ustedes para esto mismo, para que conozca lo que a ustedes se refiere y conforte sus corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de nosotros. Todo lo que acá pasa se los hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, los saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual han recibido mandamientos. Si fuere a ustedes, recíbanlo. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Los saluda Epafras, otra vez lo vemos ahí, el cual es uno de ustedes, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones para que estén firmes, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por ustedes y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Les saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saluden a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta se haya leído entre ustedes, hagan también que sea leída en la iglesia de los laodicenses y que la de los laodicenses la lean también ustedes. Digan a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Y la salutación de mi propia mano, termina el apóstol Pablo. Acuérdense de mis prisiones, la gracia sea con todos ustedes. Amén. Y termina esta epístola, esta carta, con el mensaje más poderoso que puede haber. Y con el mismo mensaje con el que termina el apóstol Pablo todas sus cartas. La gracia sea con todos ustedes. Pónganse de pie para terminar. Porque no hay nada que necesitemos más que la gracia de Cristo. No hay nada más que necesitemos que la gracia de Cristo. No hay cosa que sea indispensable, no hay cosa que sea requerida más que la gracia
de Cristo. Y el apóstol Pablo termina diciéndole que la gracia, si algo les puedo decir después de todo lo que les he dicho, que la gracia sea con todos ustedes.